Buenas tardes, profesora y compañeros. La tarde de hoy mi grupo, conformado por Doris Arroyo, Yaniris Hernández y mi persona Génesis Bermúdez, tenemos el gusto de hablar un poco acerca del desarrollo de la personalidad en la adolescencia. Introducción. La adolescencia es un periodo de búsqueda de identidad, autonomía y exploración de roles y valores personales. Los adolescentes se enfrentan a desafíos emocionales y sociales, como la formación de las relaciones significativas, la toma de decisiones cruciales, la identificación de sus propios valores, creencias, la adaptación de de las presiones de la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. Este proceso de desarrollo de la personalidad en el adolescente es influido por una variedad de factores, incluyendo el entorno de la familia, la educación, las experiencias personales y las influencias culturales. Comprende, comprender los factores y los cambios característicos de estas etapas esenciales para el apoyo del adolescente en su transición hacia la adultez y para ayudarlos a construir una identidad sólida y saludable. Para comenzar, le vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de la personalidad y debemos comprender que la personalidad se refiere a aquellas características únicas que definen a cada persona y cómo interactúan en el mundo que los rodea. Durante la adolescencia, la personalidad pasa por un proceso de formación y desarrollo, el cual se le ve alguna vulnerabilidad para que el adolescente pueda cumplir o pueda llegar a lo que es el desarrollo del mismo. Este proceso es descrito como un proceso que implica una secuencia jerarquizada y organizada de estados, encontrándose el mismo estrechamente con lo que es la edad cronológica, a través de la cual transcurre una serie de retos que incrementan, como le decía anteriormente, la vulnerabilidad para el logro de lo mismo en el adolescente. Porque si no llegan a pasar, si no llegan a cumplir las etapas que se necesitan, como las veremos más adelante, no podrán llegar a lo que es el desarrollo en sí de la personalidad. Durante la adolescencia, los jóvenes comienzan a buscar lo que es su identidad propia, a definirse a sí mismos, experimentando una serie de cambios, tanto en su forma de pensar, sentir y actuar. Esto se debe a una combinación de lo que son factores tanto internos como externos, como lo son las hormonas en sí, lo que es la sociedad en general, cómo los tratan sus padres, entre otras cosas, como también lo que es la edad escolar, porque recordemos que la personalidad y esta etapa de la vida, más que nada se da en lo que es en la etapa colegial. Entonces, todas estas cosas afectan y vuelven vulnerable de algún modo al adolescente para poder cumplir con lo que es el desarrollo de su personalidad. Y esto nos lleva a lo que es la infancia nuevamente, porque muchas veces vemos en la infancia niños y niñas que ya vienen con un carácter bastante definido, con una personalidad. Vemos niños que son extrovertidos, niños que son un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más cohibidos con las cosas, pero esto no quiere decir que la personalidad del niño será tal cual como las vemos desde que ellos vienen creciendo desde chiquitos. Más sin embargo, volvemos a lo que es la infancia, porque la infancia es un factor muy importante para el desarrollo de la personalidad en la adolescencia. ¿Esto por qué? Porque afectan diferentes factores. ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo él vivió esto en su infancia? Entonces, ya los niños desde cierta edad comienzan a tener a su memoria, a captar más cosas. Entonces, ¿cómo el niño viene desenvolviéndose desde chico? ¿Cómo él se podía desenvolver en su sociedad? Son cosas que afectan el desarrollo de la personalidad, ya sea de forma positiva o de forma negativa. ¿Y esto por qué? Porque son muchos los cambios que se dan, tanto físicos como cognitivos y social, que es a lo que me refería anteriormente. Y todo esto nos lleva a una pregunta: ¿quién soy yo? Y es la que el adolescente debe ir resolviendo para poder crearse la personalidad que él tendrá. ¿Y cómo esto lo hará? Bueno, pasando diferentes etapas, diferentes cosas que veremos más adelante. Y ahora seguimos con lo que es la personalidad en la edad de transición. Debemos tener en cuenta que la personalidad en la edad de transición se caracteriza por un periodo de transición de la niñez
a la adultez. Es el momento donde el adolescente comienza a saber cuál es su identidad personal, cuáles son los grupos de amigos a los que él va a pertenecer, sus valores, la sexualidad, las experiencias, sus nuevos roles, entre otros muchos factores. Los adolescentes en esta etapa se encuentran en un descubrimiento constante y exploración de quiénes son y a dónde quieren, de quiénes son y de quién quieren ser. A medida que enfrentan estas etapas, surgen nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, eh, también se enfrentan a cambios en su personalidad. Y aquí regresa de nuevo lo que de alguna manera vuelve vulnerable el desarrollo de la personalidad en la adolescencia. Muchos investigadores eh, dicen que algunas características comunes de la personalidad del adolescente es que son atrevidos y aventureros, idealistas y optimistas, liberales y críticos con algunas situaciones de la vida y el mundo de la sociedad en que los rodea. Pero, sin embargo, con un miedo un miedo de llegar a la madurez, porque son nuevos desafíos, nuevos roles que tienen que llevar, pero también con esa incertidumbre de cómo la sociedad, y esto me refiero a los adultos, cómo ellos lo van a recibir, cómo va a ser cómo lo verán, si se adaptarán a la sociedad, si la sociedad le pondrá como desafíos para poder llegar a ella. Debes hacer esto, debes ser así, pero al mismo tiempo ser así, pero al mismo tiempo no hacer esto. Entonces son diferentes factores que crean esa vulnerabilidad en la personalidad del adolescente en la edad de la transición. También debemos tener en cuenta que en esta etapa los adolescentes son muy, o sea, como todavía no saben cuál es su identidad, ellos como que recogen, por decirlo, todo. Entonces, la influencia que ellos van a percibir a su alrededor es muy importante. La influencia de sus amigos en las escuelas, la influencia de sus familiares. Por eso es muy importante acompañar al adolescente en cierta parte, en esta etapa de lo que es el desarrollo de la personalidad, en las diferentes etapas, y que es vulnerable el adolescente para el logro de ella. Por eso es muy importante el apoyo de los padres en estas diferentes etapas. Ahora vamos a hablar un poco de la formación de la identidad personal. Desde la década de 1960, Erickson nos aludía a que una de las principales etapas que el adolescente debía identificar era la formación de la identidad, porque esto lo ayudaba a poder, o sea, a poder como continuar de forma coherente lo que viene siendo su vida, lo que viene siendo la vida a lo largo de su vida, pues. Eh, Esto no lo decía porque muchas veces los adolescentes no llegan a encontrar, no llegan a formar su identidad de forma óptima o de forma directa. Y esto él nos lo explica, cómo el adolescente no llega y cómo el adolescente se desvía del objetivo, digamos. Y esto nos lo muestra Erickson en una serie de estados que él identificaba como estados de identidad, como podemos verlo aquí en pantalla: estado de identidad, estado de difusión, estado de moratoria y la identidad prestada. Comenzamos con la identidad, perdón, identidad difusa. Aquí Erickson nos dice que el adolescente, habiendo no pasado por una etapa anteriormente de lo que es la toma de decisiones, de saber cuál es su dirección, su ideología, de saber qué es lo que él quiere y a dónde quiere llegar, se desvía de no haber pasado por esa etapa y ir por un camino que lo lleva a lo que es la etapa, a lo que es el estado de moratoria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el adolescente aquí se encuentra confuso, en una crisis, en una incertidumbre, en el que no sabe realmente qué es lo que quiere, no sabe a dónde quiere ir, y lo lleva sin haber tomado ninguna decisión, sin haber logrado direccionar su camino, lo lleva a lo que es la identidad prestada. Aquí el adolescente sí toma decisiones, el adolescente sabe qué quiere, sabe quién es, sabe a dónde va, sabe cuáles son sus amigos, cuáles son sus creencias, sus intereses, más sin embargo, como lo dice esta etapa, identidad prestada. Todo esto lo hace
no siendo él mismo, sino siendo otra persona. Cualquier persona puede hacer algo, o sea, por eso a veces, muchas veces las personas dicen, no sabes, no vas a sentir que hasta que no estés en los zapatos míos, digamos, bueno, en esta etapa es algo así, el adolescente se pone en los zapatos de otra persona y cree que lo puede hacer todo porque está en otro lado y no está en él, no se siente eh, lo suficientemente listo, digamos, para con su personalidad poder llegar a donde esta etapa nos quiere llevar, que es una formación de la identidad personal en sí. El concepto del sí mismo. El concepto de sí mismo es un elemento de la identidad personal central y esto no quiere decir, o sea, habitualmente conocemos el concepto, este concepto como el concepto del sí mismo, también lo conocemos como el esquema del sí mismo, la comprensión de sí mismo o el concepto del sí mismo. Cualquiera de ellos hace referencia a lo mismo, a lo que nos quiere decir esto, al conjunto de características y atributos que utilizamos para definirnos a nosotros mismos como individuos y diferenciarnos de los demás. Diferenciando de los demás en el sentido de como seres únicos. El concepto de sí mismo evoluciona a través del tiempo y todas estas etapas las cuales hemos pasado. Y viene, en el concepto de sí mismo es muy importante porque actúa algo muy fundamental, lo que es la influencia, lo que le hablaba anteriormente, la influencia de la sociedad juega un papel muy importante en la formación del concepto de sí mismo durante la adolescencia. Esto porque los adolescentes eh, suelen compararse con otras personas, por eso suelen a veces llegar a un estado de lo que es la identidad prestada, porque quieren compararse con sus compañeros para buscar una aprobación en los grupos, para buscar una aprobación en su grupo pares, y esto muchas veces afecta el autoestima y cómo se ven ellos mismos frente a los demás. Además de que la interacción con la familia y con la figura de autoridad influye mucho en lo que es este desarrollo de sí mismo, lo que le hablaba al principio. Desde la infancia los niños vienen viendo algo y cómo uno lo venga tratando va a influir en lo que es el proceso de desarrollo de la personalidad. Cómo el adolescente vea que lo tratan así, lo tratan de una buena forma, o sea, él va a tener como que quiero ser esto, quiero, o sea, pero si el adolescente ve como esa, que siempre lo tratan como que lo reprimen, viene siendo la palabra, el adolescente va a crear como ciertas manías que lo van a cohibir y no lo van a dejar ser ellos mismos y puede ser que se queden en una etapa de difusión de una identidad difusa o que pasen a una etapa de una identidad prestada. Entonces, todos estos factores son muy importantes en lo que es el desarrollo de la personalidad. Esto no quiere decir que el adolescente cuando pasa de la adolescencia temprana a la mediana, tiene diferentes formas de pensar. Primero, en la adolescencia de 11 a 14, si vemos aquí, es tímido. eh, em, en mi casa se me ocurren, o sea, el adolescente piensa, como dice aquí, en mi casa se me ocurren muchas cosas divertidas, pero con mis amigos no. Entonces, el adolescente aún no tiene una personalidad, entonces está como que sí, pero como un poco alejado, todavía no sabe cuáles son sus intereses, cuáles son sus amigos, no sabe cómo comportarse frente a los demás. Pero cuando pasa una adolescencia mediana de 15 a 17 años, el adolescente se crea algo distinto. Puede ser que cuando es una edad temprana, el adolescente no creía que era lo suficientemente inteligente para la escuela, pero cuando llegó una adolescencia mediana, se cree, soy muy inteligente para unas cosas, pero torpe para la otra. O sea, ya comienza a ver como las cosas buenas de él, pero al mismo tiempo también las cosas que, digamos, que no son tan buenas. No entiendo cómo me llevo también con mis compañeros, pero me llevo tan mal con mis hermanos. Entonces son diferentes cosas que hacen que el adolescente se cree un concepto de sí mismo y todo a su alrededor afecta y todo a su alrededor influye. Entonces es muy importante cómo el adolescente pasa esta etapa, cómo el adolescente se percibe a sí mismo y que no trate de tener una identidad prestada, o sea, que no es lo que se quiere,
sino que tenga una identidad propia y que pueda saber cuál es su identidad, identificarse a sí mismo, como nos decía Erickson. El desarrollo social es un proceso fundamental que experimentamos durante la adolescencia. Esta comprende la edad desde los 10 hasta los 20 años. En ella experimentamos con una mayor complejidad nuestras relaciones, buscamos independencia y construimos, fortalecemos o desarrollamos una identidad social más sólida. Entre los aspectos claves del desarrollo social en la adolescencia podemos mencionar el desarrollo de las relaciones pares. Durante nuestra adolescencia, nuestros amigos y compañeros de clase cobran un importante protagonismo en nuestra vida, ya que muchas veces buscamos su aceptación y su apoyo, lo que se influye en la formación de nuestra autoestima y también en el sentido de pertenencia. El desarrollo de las relaciones familiares. Aunque en la adolescencia se está en la búsqueda de la independencia, las relaciones familiares siguen siendo fundamentales en nuestras vidas. Establecer un equilibrio entre la autonomía y la conexión con la familia puede ser un desafío importante para el adolescente. El desarrollo de las habilidades sociales. Mientras el adolescente interactúa más con su entorno social, adquiere habilidades sociales importantes tales como la empatía. La evolución de la estructura de grupo. Los grupos durante la adolescencia constituyen uno de los contextos de desarrollo primario del adolescente, ya que estos influyen en el desarrollo de sus habilidades sociales, la empatía, la identidad y la toma de decisiones. Se puede decir que los grupos son netamente voluntarios y elección por los adolescentes, a diferencia de sus grupos familiares o de sus grupos escolares. Según Duplins, en su libro Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, nos indican que los grupos durante la adolescencia se comprenden en tres etapas. La primera etapa está comprendida durante la adolescencia temprana. ¿Qué ocurre en esta etapa? Los adolescentes forman grupos diferenciados por sexos, niño, niña, que están ligados a sus hobbies. O sea, siempre son grupos que tienen características comunes, en común. La segunda etapa es donde uno de los líderes de los grupos decide abrir su grupo a una integración grupal más amplia. La tercera etapa, que es la formación de grupos heterosexuales, donde empiezan a convivir hombres y mujeres entre sí. Las amistades durante la adolescencia. Las amistades constituyen un papel importante para el desarrollo del adolescente, ya que éstas le ayudan a tener una emancipación de sus padres, a afirmar su identidad, les ayudan a tener más habilidades sociales, como la empatía. Estas les ayudan a aprender a escuchar, a aprender a expresar sus sentimientos, y cabe recalcar que los adolescentes se sienten mucho más identificados con otros adolescentes que con sus padres, razón por la cual deciden expresar sus emociones y sus sentimientos con estos. Next. Los valores en la adolescencia. Desde el punto de vista filosófico y social, los valores en la adolescencia se forman desde lo que ellos ven como lo que es bueno o lo que es malo, lo que es aceptable o lo que no es aceptable. Según Richard, pueden subir los siguientes valores: los valores individuales o colectivos. Estos son los valores que el adolescente viene ya desde su casa con ellos. Son valores que crecen con ellos. Los valores los valores terminales. Estos son los valores que ellos utilizan para alcanzar sus metas. Por ejemplo, estoy mal en una materia, ¿cómo puedo alcanzar esta meta o su objetivo? Y los valores instrumentales son cómo ellos van a alcanzar esa meta en un momento determinado. Recalco que los adolescentes no piensan tanto a largo plazo, piensan más a corto plazo cómo realizar las cosas. Según Huffing Paris Hall, los valores durante la adolescencia
tienen tres etapas. O sea, se pueden dar de tres formas distintas, que son la inhibición del aprendizaje y la personalidad, que esta es incentivada por miedo, por la ansiedad al miedo al castigo, ya que los adolescentes vienen de, como de la cuna de sus padres y ellos saben que si hacen X o Y cosas, ellos lo van a castigar. La capacidad cognitiva. ¿Qué es la capacidad cognitiva? Es la que le permite expresarse y también ellos caen en cuenta que sus pensamientos derivan mucho de sus emociones. El desarrollo moral, que es la forma de pensamiento hipotético que ellos asimilan un poco más cómo se va desarrollando el mundo y qué es lo bueno y lo malo. Siguiente. La fase de desarrollo adolescente. Como mi compañera dijo, no hay un proyecto a seguir acerca de cómo se desarrolla el adolescente. Cabe recalcar que el desarrollo muchas veces, la mayor parte se da en las niñas que en los niños. La fase del desarrollo adolescente se da la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana es la transición de la niñez a la adultez. La adolescencia, esta tiene cambios físicos como es el crecimiento de los huesos, lo cual puede ocasionar en los adolescentes muchas veces dolores musculares. Estos pueden estar mucho más cansados porque están en pleno crecimiento. También tienen una manera de pensar tienen o sea, se le desarrolla más el pensamiento abstracto, lo cual pueden generar mejores unas hipótesis, pueden concebir el mundo de una manera lógica. La adolescencia media se da de los 14 a los 17 años. En esta parte, los adolescentes se puede decir que tienen cambios hormonales bruscos. Los hombres, más que todo, se le empieza a cambiar su tono de voz, se le empiezan a desarrollar los genitales, el crecimiento de los músculos se va a denotar con mucho más que en comparación a la adolescencia temprana. También se da la creación de la identidad, lo cual ellos necesitan tener amigos o estar unidos a grupos para sentirse identificados y están en esa constante búsqueda de su identidad. La adolescencia tardía, que se da de los 17 a los 19 años, en muchos países se dice que es la transición a la adultez, pero suele que en otros no. ¿Por qué? Por el tema de la mayoría de edad. Pero sí los padres de los adolescentes lo suelen soltar más, en donde ya los adolescentes alcanzan la estatura máxima. Su comportamiento es un poco más maduro, empiezan a pensar de manera a largo plazo lo que ellos quieren para su vida, las metas que ellos desean lograr, y se da la maduración de la piel y del cuerpo. Next. Conclusión, el desarrollo de la personalidad durante la adolescencia es un proceso complejo y dinámico que involucra cambios en la identidad, la autonomía, las relaciones sociales y las relaciones sociales. Durante esta etapa, los adolescentes comienzan a buscar y definir quizás quiénes son y quiénes quieren ser. A medida que maduran, los adolescentes se enfrentan a una variedad de desafíos y exploran diferentes roles y valores. Esto puede generar conflictos internos y externos a medida que buscan una identidad y establecen su lugar en el mundo. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la personalidad no ocurre de una manera lineal ni uniforme en todos los adolescentes. Cada individuo tiene su propio ritmo de crecimiento y puede experimentar diferentes desafíos y oportunidades durante este proceso, pero por eso es importante brindar el apoyo incondicional a los adolescentes y guiarlos para que puedan lidiar con las nuevas responsabilidades y expectativas sociales.
Next. Muchas gracias. Espero que le haya gustado nuestra presentación.